Bueno, buenos días. Gracias otra vez por estar aquí para la red de prensa para presentar Temis, la obra de la compañía Bonobo. Vosotros sabéis que el festival es un poco puerta de entrada en Europa del teatro latinoamericano y esta compañía, la compañía Bonobo, es la primera vez que está en el festival, en nuestro festival. Désolé, que dicen los franceses, culpa nuestra solo. Y además está con esta obra, con Temis, Temis es el nombre de la diosa griega, que cierra o que forma parte de la trilogía, ellos llaman sobre la barbarie. En este caso, esto lo contarán básicamente ellos. ¿Por qué nos parece especialmente interesante? Primero, tienen un lenguaje propio, una dramaturgia y una voz muy propia, y tienen una habilidad que no todo el mundo tiene, y es hablar de las cosas que pasan, hablarlo realmente sin hacernos mítines ni leernos simplemente consignas, sino al revés. Hablan, en este caso, en esta obra concreta, Monólogo, hablan de cómo se trata al bárbaro. Bárbaro es exagerado en este caso. El bárbaro quiere decir al extraño, al diferente, que es algo que pasa en todas partes. En Europa, antes decía Sergio, muchísimo, lo sabemos bien, pero ellos lo llevan a un espacio mucho más íntimo, digamos, y no donde está la extrema derecha, etcétera, etcétera, sino donde estamos nosotros un poco. Es decir, no voy a contar toda la historia, pero simplemente una familia lo que diríamos aquí en nuestro país progre, es decir, moderna, avanzada, etcétera, etcétera, hiperdemocrática, todo lo que queráis, que tiene un negocio que funciona, pero llega la Bárbara, y no se llama Bárbara, llega una, digamos, hermana perdida. Esto es decir, la llegada de un extraño provoca todo lo que provoca. Cuento esto solo para decir lo que nos parece especialmente interesante es saber hablar de estas cosas que nos pasan a todos, que vemos nosotros cada día, pero hablarlo sin ni darnos consejos ni decirnos lo que tenemos que pensar, sino enseñando la realidad desde otro sitio. Yo quisiera que ahora están con nosotros los dos, es decir, el director, que es Pablo Manzi, digamos, lo digo yo en catalán, y Carlos Donoso. Entonces quisiera que primero quizás, Pablo, nos digas un poco qué es la trilogía. Aquí lo siento, pero solo veremos una parte, un tercio exacto de la trilogía. ¿Qué es la trilogía? ¿A dónde va y cuál es vuestro lenguaje? Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo, Salvador, que hiciste una presentación mucho mejor que la que yo mismo hubiese podido hacer, diría yo, de, de cuáles son nuestras pretensiones. Hay que decir, claro, yo soy el dramaturgo de la obra y es una codirección entre Andreina Olivari y yo. Eh, Y bueno, está muy cercano a lo que tú planteabas. Toda nuestra compañía es un grupo que en general se formó en lo que en Chile se llama el proceso de transición a la democracia, que es un periodo post-dictadura de Pinochet. Por lo tanto, surgieron muchas preguntas de por qué en Chile se seguía acumulando tanta rabia y violencia. En el contexto en el que estábamos, que era un nuevo contexto donde la narrativa de las democracias liberales estaba entrando fuerte, pero al mismo tiempo se mantenía llamémosle la herencia, que no fue una coincidencia, digamos, fue intencional, la herencia que se instaló durante la dictadura, que es la de un experimento neoliberal radical, muy fuerte. Por lo tanto, el caso particular de Chile es la experiencia de la narrativa, digamos, de las democracias liberales mezclado con un contexto neoliberal radical. Y por lo tanto, eso han sido como las formas de pensar cómo se genera exclusión y violencia en contextos democráticos. Yo diría que eso es como lo primero. Y lo segundo es una especie de sospecha eh, sobre la forma en la que una parte más hegemónica de la narrativa de las democracias o sea, de las democracias liberales ha logrado generar una especie de esencialismo y de sobrevictimización de los grupos excluidos que probablemente también los despolitiza
y no les permite a grupos excluidos justamente politizarse y participar de la ciudad. Por lo tanto, son nuevas formas de deshumanización que operan de una forma insospechada, ¿cierto? Porque es una narrativa pluralista e inclusiva, pero pareciera ser que es una inclusión en donde tú puedes entrar a la ciudad, pero bajo ciertas reglas. Y ahí es donde justamente está lo que tú decías, ¿cierto? Que ponemos esta discusión entre los ciudadanos y los bárbaros y este antagonismo y cómo estas dinámicas de relación se van dando. Y tú, Donoso, esto es lo que hacéis. ¿Cómo lo hacéis? Mira, para completar un poco también lo que decía el Pablo y haciendo alusión a la trilogía, en la obra Tú amarás, que es la que antecede a Temis, hay bueno, un texto y parte de la obra también juega con él la idea de esto de que estos grupos excluidos, la sociedad les da solo la posibilidad de mirarlos de cierta forma. Eh, y como les atribuimos solo ciertas posibilidades de ser. Y en relación a eso, bueno, las mecánicas que tenemos como compañía, nosotros nos ponemos, como tú bien decías, como parte del problema. Nosotros las obras las conversamos mucho, situamos los conflictos también en lo que son nuestras vidas, ponemos como en nuestra materia biográfica, experiencial, al servicio de la obra, no en la historia, pero sí al momento de crear, al momento de profundizar en las conversaciones previas al ensayar una escena o, en fin, en todo el proceso creativo. Y la obra en sí yo creo que tiene una estética y unas formas actorales que también juegan como en esto, o sea, tiene una forma de actuarse muy veloz a ratos, que te permite ir escuchando el texto, que tiene mucha potencia por un lado, y por otro lado también te permite ir, siento yo, como ir identificando los problemas y ir como haciéndolos parte también de la historia de uno. Contado así, parece que la obra es otra cosa. Una vez visto la obra, ves que es otra cosa. Porque en la obra hay humor, Bueno, sí, sí. en la obra hay realmente humor, hay mucho amor, hay un poco casi teatro del absurdo, a veces tiene algo de teatro del absurdo. Pero un paréntesis. Excusad-nos, Pablo está en Londres, tú estás en Barcelona, en la nao Ivanov, entonces tenemos que hacer la rueda de prensa así un poco como podemos. Pero el tono de la obra, ¿cuál es? Yo creo que como tú bien dices, las obras se mueven, o sea, es difícil hablar de un género particular, pero sí, como tú bien dices, tiene mucho humor, eh, tiene mucha, bueno, juega mucho la ironía, el humor más negro, como se dice a veces, y deambula por eso. Es una obra donde la gente se va a reír mucho, pero se va a incomodar mucho. En general nuestras obras generan ese doble efecto del espectador enfrentarse a momentos que pueden ser muy hilarantes, pero al mismo tiempo decir, chuta, ¿me puedo reír de esto o no? ¿Está bien que me ría de esto o no? Juega mucho con eso siempre. Esta creo que es una de las grandes gracias de esta obra, es decir, hablar de lo que se habla de una forma divertida y con mucho humor, pero con mucha mala leche, digamos, hablándolo así muy claro. Y esto es algo a lo que no estamos muy habituados. Yo ya sabéis por otra radio de prensa que tengo alergia a los discursos y a que me digan lo que tengo que pensar, o nos digan lo que tenemos que pensar, y en cambio esto que te abre caminos diferentes. Ahora, ¿tenéis alguna pregunta para hacer, periodistas? Pablo ha desaparecido, se le habrá cortado la conexión, supongo, pero bueno, De momento no hay ninguna pregunta. no hay ninguna pregunta. Ahora vais a Cádiz, ¿no? No, venimos de Cádiz. Hicimos funciones, Habéis estado ya en Cádiz. estuvimos hace 10 días aproximadamente y ahora, bueno, mañana partimos a Girona. Bueno, ahí venís para acá. Ok. El, dentro de la trilogía, las dos otras obras
En 2 palabras, Pablo. No te oímos, Pablo, estás muteado. No, no te oímos. Bueno, tú también lo sabes, Carlos. Sí, sí, sí. Las otras 2 obras, mira, yo diría que Donde viven los bárbaros es como la génesis de esta problemática de cómo la poli cómo se ha construido y cómo no ha querido visualizar a quiénes son y dónde están estos bárbaros. Si están adentro, están afuera, ¿dónde están? Y Tu amarás viene a hacernos reflexionar sobre qué posibilidades les damos a esta idea de estos bárbaros de incorporarlos a la sociedad. No sé si Pablo ahí puede completarlo mejor. No, Pablo, no. No estás, No. no tienes sonido. Ok. ¿No hay alguna pregunta más? No. Pues nada, si no hay nada más, muchísimas gracias y hasta aquí Sal, que nos vemos este fin de semana. ¿De acuerdo? Un placer por la invitación. Igualmente, gracias. Adiós.